ese viento que está soplando en esta hora. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga con toda clase de bendición en los lugares celestiales en Cristo. La paz y gracia de mi amado reposen sobre ti en este momento. Que su paz se encuentre contigo, con tu corazón. Dios sea dándote fuerza, avivándote con el poder de su Espíritu Santo. Sabemos que no estamos solos, que Él está con nosotros como poderoso gigante y que el justo por fe vivirá, que sin fe es imposible agradarle a Él. Los que le buscan tienen que saber que Él les hay, que Él es galardonador de los que le buscan. Si lo buscas de verdad, de todo corazón, Él te recompensará conforme a tu fe. Entonces lo que necesitamos en este tiempo es ser obedientes, caminar en fe, conforme a su palabra, conforme a todo lo que nos ha dejado escrito, porque todo escrito está, todo está basado en la palabra. El Espíritu de Dios está en la palabra. ¿Quieres que alguien te hable todos los días? Lee, escudriña las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo nos decía, escudriñen las Escrituras. En ellas os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer de Cristo? Léelo. Él es el Logo, Él es la palabra viva. Y Él quiere abrirse a tu vida. Quiere que abran las puertas de tu corazón. Él quiere llegar a ti. Permítele que entre. Si no has hecho esa confesión de fe, hoy puedes decirle, Señor, hoy abro mi corazón a ti. Quiero que seas mi único y suficiente Salvador, que seas mi libertador, el dueño de mi alma, de mi vida, de mi mente y de mi corazón. Borra mi nombre del libro de la muerte y escríbelo hoy en el libro de la vida, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a tocar un tema que muy poco se habla, pero Dios lo menciona muchas veces en la palabra. Como título lleva, el necio es condenado por Dios. El necio es condenado por Dios. Y dice así, lo leemos de acuerdo al texto bíblico que tomamos. Dice el capítulo 53 del libro del Salmos. El título que lleva dice, insensatez y maldad de los hombres. Alguien insensato es alguien que le falta sensatez, es alguien imprudente, es alguien inmaduro. Eso es ser insensato, no tener cordura. Entonces dice, insensatez y maldad de los hombres. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay aún uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Dios desecha a los necios. Dios desecha a alguien imprudente, sí, al insensato, al necio.
Este término se tiene a la persona que suele usar sus talentos, una persona necia que tenga sus talentos y las use para hacer malas obras, para vivir en perversidad. Es alguien que elige vivir a espaldas de Dios, que ha sido tentado y convencido a vivir por caminos sencillos, caminos simples y poco humildes, que está lejos del camino de Dios. En pocas palabras, es una persona que ni siquiera sabe a dónde va, ni a dónde se dirige, eso no sabe. O sea, camina, como dicen, porque ve a los demás caminar, pero no tiene una voluntad firme. Es necio, es inconstante, es de doble ánimo en todos sus caminos. Estos alaban a los ambiciosos, pero a los justos, a los hijos de Dios los desechan. O sea, nosotros como hijos de Dios delante de los necios pasamos a ser como si fuéramos una plaga, como lo peor del mundo. Y no saben que entre los justos ahí está Dios presente, Dios está con nosotros. Estos son groseros, son altivos, presumen de su codicia, de su soberbia. Y solo piensan de día y noche en pura vanidad, en vanidad, y yo tengo, y yo soy, y a mí me parece, y yo soy así. Pero Dios no está en sus caminos. Esa es una persona necia, que cree saberlo todo y a la final no sabe nada. ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿Como necios o como sabios? Estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Cómo estamos conduciéndonos? El necio es como el simple, que pasa siempre y lleva el daño. Siempre lleva el daño el necio. Mas el sabio siempre es apartado del mal. Porque el temor a Jehová es la sabiduría. Mas los necios desechan el conocimiento y la enseñanza. Así como los ateos, que niegan la existencia de Dios, proyectan su fe en sí mismos. Ellos se endiosan. Cree en ti mismo. Mi poder, mi Dios soy yo mismo. Qué absurdo. Le dan sentido a su lógica, a su sabiduría humana, que es corrompida, que es corrupta, gobernadas por las leyes del azar, que la ley del universo, y se olvidan de la intervención divina, que fueron creados por una gran explosión. Dios mío, qué locura. Son filósofos de su vida. Cree en ti mismo, el poder está en ti mismo. No creas en Dios y no pongas tu fuerza y tu esperanza en Dios. A ver qué va a pasar con esa persona a la vuelta de tantos años, de días, de meses, creyéndose Dios. Sabes, Dios no comparte su gloria con nadie. Él es soberano. Él es creador de los cielos y de la tierra. Todo lo hizo en inteligencia, en sabiduría, en su ciencia y conocimiento. Nadie se puede igualar a Dios. Entonces esa conducta es irreprochable. Hay que ser un verdadero tonto para decir que Dios no existe. Y no faltan los que dicen: ¿cómo voy a creer en Dios habiendo tanta hambre en el mundo? Habiendo tanta guerra, los niños en África muriéndose de hambre, esta pandemia, este COVID que está matando tanta gente, ¿cómo voy a creer en Dios? Mira la situación económica, no tengo trabajo, no tengo empleo, ¿cómo voy a creer en Dios? Las cosas van de mal en peor, ¿cómo voy a creer en Dios? La gente se está muriendo, ¿cómo voy a creer en Dios? Como si Dios fuera el culpable de la maldad de los hombres, de las desgracias que estamos viviendo. Esto pasa porque estamos a espaldas de Dios, porque no lo buscamos, porque nos creemos nuestro propio Dios. Y ahí está, pues cree en ti mismo. Sigue creyendo en ti mismo y no creas en Dios. Pero cuando hay millones y millones de beneficios, ahí Dios no es culpable, ¿verdad? Cuando estás viviendo algo bien, cuando tienes bendiciones, ahí no está Dios. De lo malo Dios sí es culpable, pero de lo bueno que te sucede, ahí no está Dios. Es tremendo.
El oxígeno que respiras en esta hora, el aire que entra a tus pulmones, no es Dios mismo quien lo produce. El agua que tomas, ¿quién lo produce? La explosión. Tu vida, tus hijos, la casa que tienes, el vehículo, tus posesiones. Dios no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Porque tú has trabajado tanto y tú mismo te lo diste. Dios no tiene nada que ver. Pero en cuanto hay la más mínima desgracia, ahí Dios sí es el culpable. Por eso es que yo no creo en Dios, dicen. Porque hay desgracia. Porque hay turbulencias, tribulaciones. Dios es el culpable. ¡Qué filosofía de vida tan absurda! Y solo a Dios le atribuimos lo negativo, lo malo. Y lo bueno no. Lo bueno no. Solo lo malo. El necio, los argumentos que tiene siempre es que Dios no existe. El ateo. El que no quiere aprender, el que no se niega, el que se niega a cambiar. Y difícilmente un necio, un ateo, va a escuchar, va a prestar atención a lo que decimos o vamos a hablar de Dios. Siempre le van a buscar las 5 patas al gato. El por qué esto, el por qué aquello, el por qué lo otro. Cállate, necio. No te creas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Despotricando siempre en contra de todo, incluso de Dios, para justificarse ellos mismos. Porque yo soy bueno. ¿Por qué me sucede esto a mí si yo soy tan bueno, soy tan buena? Bueno, se lo dijeron a nuestro Señor Jesucristo, maestro bueno, maestro bueno. Ni aun Jesucristo tomó ese papel de bueno. Dijo, ¿por qué me llaman a mí maestro bueno? Bueno es mi Padre que está en los cielos. Si aún aquí vemos en el capítulo 53 del libro de los Salmos, dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno, no hay ninguno que haga lo bueno, ni hay ningún uno. Tuvo que Jesucristo bajar a la tierra y morir por nosotros, por nuestros pecados. Tuvo que venir Jesucristo a reconciliarnos con el Padre, porque por nuestros delitos y pecados estábamos en enemistad con Dios. El justo por los injustos. Ay, vengo yo a decir, soy buena. No, yo no puedo ser más buena que Dios. Estoy aquí por pura misericordia, por un pacto de gracia. El pacto de gracia que hizo Jesucristo a través de su sangre para traer redención y salvación, para liberarte de tus pecados, para darte paz, vida, para darte esperanza. En la Biblia encontramos a Job acusando a Dios, diciéndole entre otras muchas cosas, el justo sufre mientras el impío prospera, y eso lo vemos mucho siempre, hasta en el pueblo de Dios lo vemos. Señor, ¿cómo es posible que a los malos, que los que están en corrupción, a los políticos que están en corrupción, a todo el que está robando le vaya bien? Y yo que me guardo, que soy justa, que soy justo, me va mal. ¿Por qué? ¿Cómo esto puede suceder? Y así quizá muchos de nosotros nos encontramos con el mismo argumento. Y llega el momento en que Dios interrumpe a Job y le dice, tú me vas a condenar a mí para justificarte tú. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? Y así te pregunto hoy, ¿dónde estabas tú cuando nuestro Señor creó los cielos y la tierra? Ahí le hace una confrontación tan grande. Dice, apriétate esos pantalones que vamos a hablar. ¿Te la das de hombrecito o te la das de mujercita? Yo voy a hablar contigo. Estos temas no se hablan, porque se ha formado en este tiempo una generación de cristal, en la que por todo se ofenden, en que las que no se les puede decir nada, porque si el pastor los exhorta para edificarlos en la roca, se van de la iglesia. Y resulta que no tienen un basamento y un fundamento firme.
Y se desvían y se descarrían porque quieren es un evangelio liviano y repetir como loros lo que escuchan de otros. Seamos como los de la iglesia de Berea, ¿saben? Los de la iglesia de Berea, ellos escudriñaban las escrituras. Nadie le venía con cuento, ellos no tragaban entero. Y es lo que está pasando en estos tiempos, porque la gente no lee, no escudriña las escrituras. Y cualquiera viene con una doctrina de emocionalismo, una doctrina almática, y la lloradera, y sales siendo el mismo, la misma. Y al momento de una situación, te escapas, te vas al mundo y te alejas de Dios, como si Dios fuera culpable de la inmadurez e insensatez de cada uno de nosotros. Seamos serios, hermanos, seamos serios. Las cosas de Dios se toman en serio. Quizás me dirán, hermano, usted habla muy duro, usted habla, es que hay que hablar así. Estamos viviendo momentos tan peligrosos, tan turbulentos, cada día una cosa sobre otra. Ya no da chance a veces como que, pero tenemos el suspiro de Dios a través de su palabra. Y como atalaya de Dios, yo esta noche estoy dando esta palabra. Sí, porque aún puedo hablar, porque aún se permite. Llegará el tiempo en que ni la Biblia podremos portar. Aún en Latinoamérica podemos. China, la iglesia más oprimida, aún no tiene ni dónde congregarse mucha gente. Y es la iglesia más firme, más fundamentada en la fe. ¿Y qué pasa con nosotros teniéndolo todo fácil en este tiempo? Al momento de la situación escapamos, huimos. Y no es así, hermano. Dios condena al necio, al insensato. Muchos están justificándose ellos mismos. Se justifican sus malas acciones echándole la culpa a Dios, como si Dios mandó a uno o a cualquiera que tomara esa decisión. Porque toda mala decisión genera una mala consecuencia. Y después viene la queja contra Dios. Así es el necio. Dios mío, ¿pero por qué? Y yo te mandé a decidir, le preguntaste a Dios. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando en este tiempo. Dejemos de ser inmaduros. Crezcamos en el Señor. Suelta ya el tetero. Soltemos ya esas malas actitudes y afrontemos las consecuencias de nuestras acciones. Afrontemos las consecuencias de nuestros actos. Es que mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi jefe, mi vecino, siempre alguien tiene la culpa de lo que a ti te sucede. Ah, pero tú no tienes la culpa. Hasta que tu corazón no cambie, hasta que nuestros corazones no cambien, no podremos caminar en bendición, en justicia, en verdad. Dios anhela de nosotros nuestro corazón para santificarlo, para limpiarlo, para transformarlo. Dios condena al necio, lo avergüenza, lo desecha. No busque ser desechado por Dios. Este es un llamado, una exhortación en esta noche, sí, en el nombre de Jesús. Tenemos que volvernos de corazón al Señor y no buscarlo solamente por la bendición. No, hermano, hermana, eso no funciona así. Y al momento en que Dios no te responde, te alejas porque Dios es malo. Él te creó y Él sabe lo que mejor te conviene. Y si no te lo dio es porque no te convenía, porque te iba a hacer que te perdiera. Y al contrario nos rebelamos contra Dios. ¿Quién más que Él, que te creó, que formó tu corazón, que sabe el vacío que tú tienes? Él lo quiere llenar. Él quiere llenar el vacío en tu corazón. Él quiere llenarte de su Santo Espíritu. Que lo busques en espíritu y en verdad. La carne para nada aprovecha en este tiempo. La carne para nada aprovecha. Alimenta tu espíritu. Porque el vivir en el espíritu es para vida y para vida eterna en Cristo Jesús. Esta es una palabra de reflexión. Reflexionemos cómo andamos en nuestros caminos, si como necios o como sabios, sabiendo bien los tiempos, que los días son malos. Que el Dios de toda carne, el Padre de los espíritus, en este momento te arrope, te llene de su inteligencia, sabiduría y conocimiento, y puedas entender que Él aún te está esperando, allí donde lo dejaste, que te vuelvas a Él. Vuélvete de corazón al Señor. Y no importa si has fallado, si has pecado, todos pecamos todos los días de pensamiento. Y sí fallamos, nos pasa. Somos de carne. Y aunque querramos hacer lo bueno, ella va siempre a hacer lo malo. Pero sujetémonos a Dios
y dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Dios te bendiga con toda clase de bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La paz de Cristo sea contigo. Shalom, shalom, en el poderoso nombre de Jesús. Paz, paz en el nombre de Jesús.